Hola a todos y bienvenidas un día más a vuestro canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar en un tema que ha estado generando muchísima conversación, un tema que, reconozcámoslo, nos preocupa a muchos, la salud de Kerem Bürsin. ¿Por qué este actor tan talentoso y carismático parece estar lidiando con problemas de salud con tanta frecuencia? ¿Qué hay de cierto en los rumores que circulan por las redes? Y sobre todo, ¿cómo podemos como fans abordar este tema con respeto y sensibilidad? Sé que este es un tema delicado. La salud es un asunto personal, y es fundamental abordarlo con cuidado y empatía, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Sin embargo, también entiendo la curiosidad y la preocupación que sentimos por Kerem. Después de todo, lo admiramos, seguimos su trabajo y, en cierto modo, nos sentimos conectados con él. Por eso, en este vídeo me propongo explorar este tema con la mayor honestidad y objetividad posible, separando los hechos de la ficción y ofreciéndoos la información más completa y actualizada que tengo a mi alcance. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero reiterar mi invitación a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y podamos seguir ofreciéndoos contenido interesante y de calidad. Y por supuesto, si este vídeo os resulta útil o informativo, no olvidéis darle un buen like y compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a llegar a más personas y a construir una comunidad aún más grande. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La pregunta que todos nos hacemos, ¿Kerem Bürsin está realmente enfermo? Como mencioné en la introducción, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. No hay ninguna confirmación oficial, ni por parte de Kerem ni de su equipo de representación, de que el actor sufra de una enfermedad crónica o grave. Sin embargo, es innegable que en los últimos tiempos, ha habido varias ocasiones en las que ha tenido que cancelar compromisos profesionales debido a problemas de salud. Recordemos, por ejemplo, el incidente más reciente, cuando tuvo que ausentarse del rodaje de su última serie, dejando a sus compañeros y al equipo de producción en una situación complicada. En ese momento los rumores se dispararon. Algunos especulaban con una fuerte gripe, otros con un agotamiento extremo y otros, incluso, con una enfermedad más grave. El propio Kerem, a través de sus redes sociales, se limitó a confirmar que no se encontraba bien y que necesitaba tomarse un tiempo para recuperarse. Aunque agradeció las muestras de cariño y preocupación, no dio más detalles sobre su estado de salud. También es importante recordar aquel evento importante al que no pudo asistir hace unos meses. Se trataba de una gala benéfica a la que Kerem había confirmado su asistencia y en la que se esperaba que tuviera un papel destacado. Su ausencia fue muy comentada y, de nuevo, generó todo tipo de especulaciones. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? En mi opinión, lo más probable es que Kerem Bürsin, como cualquier ser humano, se ponga enfermo de vez en cuando. Es algo inevitable, especialmente teniendo en cuenta el estilo de vida tan exigente que lleva. Los actores, y especialmente aquellos que han alcanzado la fama internacional, están sometidos a una presión constante. Viajan por todo el mundo, trabajan largas jornadas, se enfrentan a plazos ajustados y, a menudo, tienen que lidiar con el escrutinio público. Todo esto puede debilitar el sistema inmunológico y hacerlos más susceptibles a contraer enfermedades. Pensemos, por ejemplo, en los viajes constantes. Cambiar de uso horario, exponerse a diferentes climas y comidas, y dormir en hoteles puede alterar los ritmos circadianos y debilitar las defensas del organismo. Además, los rodajes suelen ser muy demandantes físicamente. Los actores tienen que aprender guiones, ensayar escenas, repetir tomas una y otra vez, y a menudo trabajan en condiciones climáticas adversas. Todo esto puede pasar factura a su salud. Otro factor importante a considerar es el estrés. El estrés crónico es un enemigo silencioso que puede tener un impacto devastador en la salud física y mental. Puede aumentar la presión arterial, debilitar el sistema inmunológico, provocar problemas digestivos y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Es muy probable que Kerem, como muchos otros profesionales, experimente niveles de estrés elevados debido a las exigencias de su trabajo. La presión por cumplir con las expectativas, la incertidumbre sobre el futuro y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar una gran cantidad de estrés. Adem.
No debemos olvidar el tema de las alergias. Se sabe que Kerem Bürsin sufre de alergias, aunque no se han especificado cuáles son exactamente. Las alergias pueden causar una amplia variedad de síntomas, desde leves molestias como estornudos y picazón en los ojos hasta reacciones más graves que pueden requerir atención médica. Si Kerem es alérgico a ciertas sustancias o ambientes, es posible que esto contribuya a que se ponga enfermo con más frecuencia. Por ejemplo, si es alérgico al polvo o al polen, es probable que tenga más problemas respiratorios durante los rodajes en exteriores o en lugares con poca ventilación. Sin embargo, aquí es donde debemos tener mucho cuidado y separar la realidad de la especulación. En Internet, los rumores y las teorías conspirativas se propagan a la velocidad de la luz, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o escuchamos, sin verificar la información ni contrastar las fuentes. Es fundamental recordar que Kerem Bürsin es una persona privada y que tiene derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. Si él o su equipo no han hecho ninguna declaración sobre una enfermedad específica, es importante respetar su privacidad y no sacar conclusiones precipitadas. Invadir su intimidad o difundir rumores infundados es una falta de respeto y puede causarle un gran daño. Además, debemos ser conscientes de que no todas las fuentes de información son fiables. En Internet es fácil encontrar noticias falsas, información sesgada o rumores malintencionados. Antes de creer cualquier cosa que leamos sobre la salud de Kerem Bürsin, o de cualquier otra celebridad, debemos verificar la fuente y asegurarnos de que sea una fuente confiable y objetiva. Buscar información en medios de comunicación serios, consultar fuentes médicas acreditadas y evitar los rumores que circulan por las redes sociales son algunas medidas que podemos tomar para protegernos de la desinformación. En definitiva, lo que sabemos con certeza es que Kerem Bürsin, como cualquier ser humano, se enferma de vez en cuando. Es posible que el estrés, el ritmo de vida ajetreado y las alergias contribuyan a que esto ocurra. Pero no hay ninguna evidencia que sugiera que sufre de una enfermedad grave o crónica. Por supuesto, todos le deseamos a Kerem una pronta recuperación cada vez que se pone enfermo y esperamos que pueda mantener una buena salud a pesar de las exigencias de su carrera. Y es importante recordar que, como fans, nuestro papel es apoyarlo y respetarlo, tanto en los buenos como en los malos momentos. En lugar de especular sobre su salud, podemos enviarle mensajes de ánimo, expresarle nuestro cariño y admiración, y desearle lo mejor. También es importante que nos informemos sobre la importancia del cuidado de la salud mental y física. El estrés, la ansiedad y la depresión son problemas cada vez más comunes en la sociedad actual, y es fundamental que aprendamos a gestionarlos de manera saludable. Practicar ejercicio regularmente, llevar una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y buscar ayuda profesional si es necesario son algunas medidas que podemos tomar para cuidar nuestra salud y bienestar. Así que, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la pregunta de si Kerem Bürsin está realmente enfermo y por qué parece que se enferma tan a menudo. Hemos visto que, si bien no hay confirmación de una enfermedad grave, sí es cierto que ha tenido que cancelar compromisos laborales debido a problemas de salud. Hemos considerado factores como el estrés, el ritmo de vida ajetreado y las alergias como posibles contribuyentes. Y lo más importante, hemos enfatizado la importancia de separar la realidad de la especulación y de respetar la privacidad de Kerem. Hemos hablado sobre la necesidad de verificar la información que consumimos y de evitar los rumores infundados. Y hemos recordado que, como fans, nuestro papel es apoyarlo y desearle lo mejor. Espero que este vídeo os haya resultado útil e informativo. He intentado ser lo más objetiva y precisa posible, basándome en la información disponible y evitando caer en rumores o especulaciones. Mi objetivo era ofreceros una visión equilibrada y respetuosa sobre este tema tan delicado. Ahora, me gustaría agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Me siento muy afortunada de contar con una comunidad tan maravillosa y comprometida. Si tenéis alguna opinión o comentario sobre este tema, no dudéis en dejármelos abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué pensáis y si tenéis alguna información adicional que pueda ser relevante. Pero por favor, mantengamos la conversación respetuosa y constructiva. Recuerden que este es un espacio seguro para compartir ideas y opiniones, pero siempre con respeto y consideración hacia los demás. Y por último, pero no menos.
Importante: si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Y recordad, mantengamos la positividad y el respeto en todo momento. Un abrazo gigante para todos.